bien pendiente de nuestro canal de YouTube. Es hora de que algunos personajes o personeros comprendan, jugadores también federativos, que toda ley puede generar cambios. Las constituciones de los países cambian algunos de estos artículos para beneficio de los habitantes de dicho país. Las leyes orgánicas también sufren cambios. Y otras leyes. ¿Por qué digo esto? Hace poco abrí un video sobre la pesta del falso, donde algunos conocedores del dominó, grandes ilustrados, criticaron que hay jugadas que no se deben hacer porque reglamentos o los viejos reglamentos no lo permiten. Porque estos reglamentos que se crearon hace 80, 50, 40 años no permiten el modernismo teórico. Así, la evolución del dominó en algunos países o el modernismo de nuestra disciplina deportiva en estos países va a quedar relegada al obsoleto reglamento que ellos poseen. ¿Por qué obsoleto? Porque ya hemos comprendido, los inteligentes hemos comprendido que el dominó evoluciona en su teoría y evoluciona en sus leyes. Cada vez que se hace para mejorarlo. Y cuando ya estas leyes prehistóricas, vamos a hacerlo bien, que ofenda, prehistóricas, no cumplen con su rol, deben ser cambiadas y abrirse mucho más para crear una disciplina deportiva más bonita. Si el mismo béisbol el año pasado cambió su reglamento y algunos del fútbol también, ¿por qué el dominó no puede cambiar los reglamentos? Mire, la FIA cambió ya el juego por parejas siempre. La FIA, la Federación Internacional de Dominó. Algunos países como Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, muchos países adaptaron a que ya no esté ahí la misma pareja de siempre. ¿Por qué? Porque se percibió que las señas hacían gala en estos campeonatos mundiales o en estos campeonatos internacionales cuando la pareja era la misma. Quedó demostrado, no hay que ser muy inteligente para poder verlo. Que los mismos viciosos crearon con la misma pareja y te llevaron todos los campeonatos casi todo el tiempo. Pero cuando los separaron, algo sucedió. Bueno, vamos a dejar esto para que eso no vamos a tocar más, lo prometo. Entonces, lo que queremos decir en función de esto es sobre el reglamento. El reglamento de algunos países establece algo, es una jugada que llamó mucho mi atención, y esto llevó a un análisis concienzudo de mi parte, viendo esa jugada de diferentes aspectos. Veamos lo siguiente aquí. Entonces, veamos esto. En este momento, yo tengo para castigar el 2, pero solo tengo un 2. El reglamento supra, y hay que respetarlo, como me dijo alguien por ahí, dice que yo debo jugarlo normal, poner la piedra porque no tengo más. Pero mi inteligencia, mi lógica racional me dice que yo no puedo hacerlo, porque existe algo llamado, como dijo un amigo hace poco y te lo agradezco, que la pensada larga, que no me gusta pero vamos a utilizarlo, dice que una pensada larga indica que no te gusta la piedra que genera. En el dominó moderno, una pensada de 20 segundos indica castiga la que estoy generando. Es decir, tiene algo parecido. Entonces, si yo pienso los 20 segundos, le estoy diciendo a mi compañero, castiga la que genero, que no me gusta. En otras palabras, si yo solo tengo una que es el 2 y voy a generar un 3 que no me gusta, yo tengo que decirle a mi compañero que castigue ese 3. Yo no puedo jugarlo de forma armónica y bonita y decir, como que si fuera el caso de que tuviera otro 3 y le dijera, a mí me gusta el 3. Pero si yo no tengo otro 3, repito, y solo tengo un 5 y no me gusta el 3, yo debo comunicarle a mi compañero que mate, que lo golpee, que lo castigue, que lo borre, que lo mire, que no lo debe pasar más, que a mí no me gusta. ¿Y cómo lo hago? Si utilizo el mecanismo de pensada larga, no puedo jugarla igual.
tengo que hacer una pesada larga, como dijo mi amigo en TikTok. ¿Ok? Entonces yo debo hacer una pesada larga de 20 segundos y decirle a mi compañero, a mí no me gusta. O puedo hacer algo basado en modernismo teórico, puedo pensar 20 segundos y juego rápido. Le digo, no tengo más 2 y no me gusta el 3. Bueno, pero todavía no es tan alto para ello. ¿Por qué? Porque este reglamento, creado hace 40, 60 años, solo era para jugadores que jugaban con media piedra, es decir, con la mitad del dominó. Pero el dominó ya avanza, que tiene 2 series. Yo también debo hablar de la segunda serie. Sobre la serie que genero, si me gusta o no me gusta. Ya esto de que no, pero el reglamento dice que debe jugar inmediatamente porque el árbitro... No, señores. Vamos a formar mejores árbitros y vamos a cambiar ciertos reglamentos. Es importante que algunos países, no vamos a decir cuáles países, pero yo también con ellos, algunos me tienen rabia, ¿cuál importa? Tomen a los sabios dominocistas que tienen y hagan un estudio sobre esta jugada, un estudio real. Porque es injusto que se siga con el atraso dominocístico solo porque aparece un reglamento que dicha jugada es mala. Señores, observen con curiosidad. Si tengo el 2-3 y tengo el 2-1, o si tengo el 2-3 y tengo el 3-6 y voy a castigar el 2, yo debo decirle a mi compañero si a mí me gusta el 3, o debo decirle a mi compañero si a mí no me gusta el 3. Entonces, eso es una cuestión de lógica racional. No podemos seguir jugando de una manera arcaica, ancestral. El dominó evoluciona. El dominó pide cambios en sus leyes, en su juego. El dominó se alimenta cada día de nosotros, de los jugadores, de nuestra jugada. Las leyes se hicieron no para no cambiar, al contrario. Cuando las leyes ya van en contra de los jugadores, deben ser cambiadas. Cuando la ley va en contra del juego, debe ser cambiada y mejorada. No mantener algo viejo, obsoleto, solo por tu capricho de que es una ley. Todas las leyes cambian en el mundo, siempre y cuando mejore a lo que ella fue dirigida. Ya esta ley de la pesada de pago, señor, ya eso no tiene cabida en el dominó moderno. Tendrá cabida en algunas parcelas, pero no en el dominó de alta competencia. Recuerden, no es lo mismo castigar el 2, que me gusta el 3, o castigar el 2 cuando poseo 3, me gusta el 3. Si yo voy a castigar el 2 porque lo tengo más, pero me gusta el 3, se juega armónicamente. Pero si a mí no me gusta el 3, yo debo utilizar los 20 segundos y decirle a mi compañero, castiga este 3 y no me gusta el 2. ¿Ok? Esta jugada que genera una que no poseo, debo pedirle a mi compañero castigue que no me gusta. Y para eso están estos 20 segundos, o como digo el amigo mío en uno de los TikTok, señores, tengo 20 segundos para una ventana. Entonces, vamos a aclarar. Estos reglamentos que están fuera ya de la legalidad, que están fuera del modernismo, deben estar cambiados. Le hemos llamado a esta federación, a todas, para que ese reglamento sobre la pesada del pato debe ser eliminado. ¿Quieren algo para estudiar? Hay 2 videos aquí en mi canal de YouTube que pueden ustedes tomarlo para el estudio de dicha jugada. Se lo pongo a tu disposición para el estudio del por qué debe cambiar los reglamentos. No podemos seguir tan atrasados. Y lo otro, señores, es importante tener un reglamento para todos los países, el mismo reglamento. No podemos seguir que cada quien tenga una parcela a capricho de sus autoridades. El dominó debe estar uno solo. Cuando mi amigo Carlos va a jugar béisbol, la regla para jugar béisbol es una sola. Cuando mi amiga Sara va a jugar fútbol, precisamente la regla de fútbol es una sola para todos los países. No podemos tener una regla en España, una regla en Estados Unidos, una regla en Dominicana, una en Cuba, una en Francia, una en Taiwán. No, señor. Debe existir un solo reglamento de dominó para todo el mundo. No importa cuántas federaciones haya. Bienvenidas a federaciones que pueden existir. Los clubes, a todas las, pero el reglamento debe tener uno de juego.
Porque es injusto intentarlo jugar, cada quien juega de una forma diferente. El dominó es bruto. Es un llamado, por favor, a reflexionar. Esta ley, este reglamento que manejan la pensada que no debe hacerse, no. Eso debe cambiar. Eso ya demuestra el atraso de un país o de algunos países. Agarren a tus seres pensantes del dominó, por favor, tomen los 2 videos que tenemos en el canal de YouTube y sométanlo a juicio, sométanlo a estudios. No podemos seguir además que el dominó es sentarse a tomarte unos tragos, a jugar torneos, los tragos. No. El dominó es algo más que esto. Estamos hablando de una disciplina deportiva que amerita conciencia. ¿Okay? No un capricho personal. Disculpe, pero no quería pelear más, pero había que decirlo y te digo, órale. Así que ya lo saben. Un llamado. Es hora de cambiar, clarificar los reglamentos. Y un reglamento de juego un mejor dominó. Ya basta de parcelas y de parceleros. Por favor, nuestros espacios están abiertos para nuestros anunciantes. Necesitamos anunciantes para seguir. No queremos cerrar las puertas y las persianas, pero necesitamos que nos echen una mano. Suscríbete a nuestro canal. Les digo, esperemos la construcción de un mejor dominó para todos. Gracias por esa acción tomada por las federaciones de guardia marina individual, porque dando las parejas ha desentado mucho el dominó. La ha desentado bastante. Ahora hay que poner parabales para acabar con las mafias locales que le quitan el espacio a otros que quieran participar de sus regiones, porque torneos nacionales o selecciones nacionales, las mafias se ponen porque no hay para. Sigamos tratando de mejorar todo. Entre todos podemos construir una disciplina deportiva mundial, no parcelas para jugar. Queremos ir a los Juegos Olímpicos, como han dicho por ahí muchos, pero con tantos señeros, con un dominó que no lo juegan en todas partes igual, no entiendo qué queremos hacer. Hay que construir pura disciplina deportiva donde haya la menor cantidad de señas y de señas. Cuídense, espero que me disculpen, pero tenía que decirse. Muchas gracias, amigo, lo veis. En su que naciste, tu pasión y fervor. Maestro de Eleazar, de dominó eres el amor. Con tus libros y enseñanzas, nos guías a soñar. Con cada partida, nos enseñas a jugar. Oh Eleazar, oh enemigo fiel, con tu corazón grande nos haces creer. Cada ficha que cae es un canto a la amistad. En el juego del dominó siempre hay felicidad.